Las 7 de la mañana con 38 minutos será Thalía y Maluma haciendo Desde esa noche. La temperatura de nuestra ciudad capital 9 grados, y cuando amanece baja un poquito más, así que mejor abrigarse. Como todos los martes a esta hora, los buenos días son para la doctora Mariela Argañarás del estudio Argañarás y Rosa, abogada especialista en Derecho Previsional y Laboral. Doctora, ¿cómo estás? Buen despertar. Muy bien, buen despertar para todos, para ustedes chicos, para toda la audiencia. Buen día, Doc. Ley de la reforma laboral. Ya es ley, ya se aplica. Claro, ahora se aplica. Ahora siempre, ya se aplica. Claro, siempre fue ley, pero estábamos ahí, ahora se aplica. 82, ahora no. 83, íbamos, volvíamos. Así es, sí. Desde el viernes sí, porque ¿qué pasó? A ver, la discusión sigue en el ámbito judicial, estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haga cargo de este per saltum que comentábamos el otro día, pero acá lo importante, lo que nos importa a todos en el día a día es que ahora sí esta ley se aplica. ¿Por qué? Insisto, sigue pendiente de que se resuelva la cuestión en la Corte, pero la diferencia está en que antes mientras esperábamos, la ley no se aplicaba. La diferencia a partir del viernes es que mientras esperamos, la ley se aplica. Entonces acá se impone que vayamos conociendo cuáles son cada uno de esos artículos, qué es lo más importante en estas reformas, porque esto es para trabajadores y empleadores, esto nos atraviesa a todos. ¿Qué cambia fundamentalmente a partir del primero? ¿Qué es lo que no se va a hacer o qué es lo que se va a hacer a partir del primero? Bueno, el tema de los despidos, cómo se van a liquidar los despidos, cuáles son los conceptos que se van a tener en cuenta para calcular la indemnización por despido incausado, ¿no? Antes, recordemos que había la posibilidad de que se apliquen unas multas por falta de registro o por registro deficiente, que si bien ya estaba esto suspendido con la ley base, ¿no? Recordemos que había un decreto ya desde el año 2023, por esta ley ya lo pone con todas las letras. Antes el decreto estaba cuestionado porque era un decreto de necesidad y urgencia, no se dictó como se tendría que haber dictado, que es con el proceso de formación de leyes. Bueno, se pidió la inconstitucionalidad de eso, pero ahora ya está por ley también. Entonces, ¿qué pasaba con esas multas? Que son muy caras. Si vos tenías mal registrado un trabajador, o sea que le pusiste una fecha de ingreso que no era la fecha real, o no lo tenías registrado directamente, la indemnización por despido incausado, que es la que nosotros decimos del 245, que es la más alta por antigüedad, esa que dice que es un mes de sueldo por cada año de antigüedad, se duplicaba. ¿Sí? Entonces se iba bastante arriba, alto, sí. Bastante arriba, exactamente. Y también ahí había, desde ese capital se devengan intereses. Esta ley quita toda duda sobre el tipo de interés que hay que aplicar, y eso es el IPC más el 3%, dice esta ley, que para nuestra jurisdicción, por ahí en realidad, vamos a ver qué es lo que pasa. Los jueces ya le están aplicando, ya salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy que ya está empezando a aplicar, sobre todo este artículo, que es el artículo 55, que ya está poniendo estos intereses de IPC más el 3%. ¿Sí? Eso es inmediato. ¿O es beneficio para el en trabajador? ese caso, no. Para otras jurisdicciones, sí. Porque en otras jurisdicciones, o sea, en otras provincias, los jueces estaban aplicando tasa pasiva. Acá en Jujuy, antes de esta ley, se aplicaba tasa activa. Y si nosotros calculamos cualquier deuda con tasa activa versus esa misma deuda calculada con IPC más 3%, la fórmula de esta ley a los trabajadores de Jujuy los perjudica. Trabajadores de otras provincias beneficia, por eso decíamos, a ver, no podemos hablar en términos generales, todo es bueno, todo es malo, pero acá en Jujuy perjudica, porque la tasa de interés que estaba fijada por criterio judicial, no había una ley que dijera cómo, era mejor el criterio que había antes, pero bueno, los jueces también están obligados a aplicar la ley, los abogados podemos plantear la inconstitucionalidad, pero ya nos están sentando un criterio, ¿no?, de como viene a la mano la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, por lo menos acá en Jujuy, ese viene siendo el criterio. Eso, y es de aplicación inmediata, o sea, para los juicios que ya estaban en trámite, ¿no? Porque esa pregunta también hacen siempre, es
aplica para los nuevos juicios o para los que ya estaban en trámite. Aplicación inmediata. Entonces vos venís con un juicio de hace 5 años, 6, lo que sea, y justo ahora tocó sentencia, te aplican la nueva tasa de interés. Eso no está bueno. Perdón, y otra cosa. También ya se puede decidir, los jueces pueden decidir que esa sentencia se pague en cuotas. O sea, esperaste un montón de tiempo que salga el juicio, condenan, te dicen, bueno, sí tenés razón, pero vamos a pagar en cuotas y con esta tasa de interés. Eso se aplica inmediatamente. Recordemos que esto estamos hablando de la administración privada. Exactamente, es el empleo privado. Bueno, ahí hay otro tema, el ámbito de aplicación de esta ley. O sea, para la administración pública no aplica. O sea, tranquilos todos los empleados públicos que nada de esto se aplica. Pero para todo lo que es el ámbito privado, sí. Y quedan excluidos, ahora sí, ahí viene otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con esto que era tan común antes, que hablábamos de solidaridad? Porque un empleador que contrataba a otra empresa, que era la que en realidad tenía el trabajador, las tercerizadas, ¿no? Decíamos así. Bueno, eso es una contratación por intermediación. La ley anterior extendía la responsabilidad de por cualquier incumplimiento laboral a la empresa que contrataba a la empresa que era la empleadora del trabajador. Ahora no, queda limitada la responsabilidad, es decir, que si yo tengo una empresa y ustedes me contratan a mí para que yo ponga a mis trabajadores a disposición, la responsabilidad ante el trabajador va a ser solamente mía. Eso perjudica al trabajador en el sentido de la garantía, porque para el trabajador es mejor tener la opción de demandar a las dos personas, porque en realidad, ¿cuál era el fundamento de la ley anterior? Está bien, a esta empresa que contrata se beneficia, pero la otra también. Claro, entonces eso se ve mucho, por ejemplo, en las empresas que son constructoras de caminos. Sí. Ellos subcontratan. Y en las mineras también, en un montón de empresas grandes, porque claramente están delegando la gestión del recurso humano. Bueno, pero antes la ley sí te permitía hacer esto, pero vos que eras la empresa que contrataba a la empresa empleadora, tenías, para cubrirte de esa responsabilidad, le ibas a exigir a esta empresa, pasaba, le exigías a la empresa con la que contratabas que tuviera los aportes al día, el seguro, o sea, para que te contraten vos también tenías que ser una empresa seria que cumpla con sus trabajadores. Esa garantía estaba buenísima. ¿Y qué pasa con el aporte a los sindicatos? Esto que sonó tanto. ¿Se va a hacer el aporte al sindicato o lo tenés que hacer vos de manera voluntaria? Bueno, ahí tomo la pregunta que hacíamos fuera del aire, que me parece espectacular. ¿Cambia la liquidación de sueldos? ¿No? Eso sí nos impacta a todos directo, porque decís, bueno, y el sindicato, por ahí el sindicato lo vemos lejos. Cambia la liquidación de sueldos, chicos, esto es importante precisamente porque ahora el trabajador que no está afiliado al sindicato tiene derecho a exigirle a su empleador que deje de retener en el sueldo ese aporte obligatorio del que hablábamos el otro día con destino al sindicato. Pero si está afiliado. Si está afiliado, sí. ¿Te siguen descontando? Te siguen descontando. ¿Por 2 años o cómo es? No, por todo el tiempo que vos tengas la afiliación. Todo el tiempo que quieras estar afiliado. Y también la libertad de poder decir que no, de poder renunciar. Antes tampoco era una opción, era obligatorio. Claro, por Ahora, supuesto. ¿podés renunciar? Podés exigir que no te hagan el descuento. ¿Vos, ¿Cómo vas a renunciar si nunca elegiste? Claro. Ese era el tema, justamente lo debatible. Vos no elegías que tu aporte vaya a un sindicato y por ley el empleador está obligado a retener del sueldo del trabajador ese monto y después mandarlo al sindicato. A mí realmente me hacía mucho ruido, era como algo complejo el entender el rubro aporte voluntario cuando ni siquiera había tenido la opción de elegir un sindicato. Claro. ¿Cuándo manifesté mi voluntad? Claro, o solidario, claro. Sí, yo no, así se le llama. Está fantástico, divino, pero yo no quiero ser solidaria con partes de mi sueldo todos los meses y menos sin que me pregunten. Bueno, es que el otro día hacíamos un cálculo, un ejemplo, tomando un sueldo promedio de 800.000 pesos, si vos lo considerás anualmente, y se te hace un monto de 250.000 pesos al año, porque ese aporte era variable según la rama de la actividad en la que estés, no es ni un monto fijo ni un porcentaje fijo para todos por igual. Y bueno, al final del año y son unos 250.000 pesos. 300 más o menos. Por eso digo. Claro, los intereses y demás. No, además, yo tomo el ejemplo de un sueldo bruto de 800.000 pesos, de ahí para arriba. Era como para tener una idea de referencia de, bueno, al final en el bolsillo, ¿cuánto es?
¿no? Ahora, Hay ese una es un diferencia. trámite que hace directamente el empleado con la empresa, Exacto, sí, con la empresa directamente. sin intervención del gremio. Sin intervención del Bien. gremio. Claro, porque es el trabajador el que tiene que decir, yo no estoy afiliado a ningún gremio, a mí no me descuenten. Eso cambia inmediatamente, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de cosas más que cambian, la flexibilización de la posibilidad de tomarse las vacaciones en cualquier momento del año, eso también está Wow. bueno. Mucho que se incorpora, ¿no? En la vida diaria del trabajador. Claro que Aprender sí. de los derechos que tiene. Sí, y además tenemos también esto del FAL, que le lo vamos a ir explicando en otro Sí. momento, ese fondo de asistencia laboral, cómo funciona, qué incidencia puede llegar a tener en la jubilación. Tengamos en cuenta eso también. Se modifica toda la estructura laboral y siempre recordemos que todo lo que pasa en la vida laboral de una persona va a tener incidencia en la jubilación. Esa palabra, ¿no? Tan cercana para algunos y tan lejana para otros, pero en realidad todos llegamos al mismo lugar. Bueno, es que esto de la jubilación o ser un adulto mayor es el futuro de todos. No importa la edad, que para muchos es presente, pero es el futuro de todos. Si sos un trabajador de 20, de 27, de 30 años, es el futuro de todos. Tenemos que conocer, tenemos que saber planificar, por favor. Bueno, también hablábamos hoy de qué pasa si no tenés los 30 años, o sea, sí los trabajaste, pero no te figuran en la página de ANSES, lo que hablábamos hoy. Es súper importante que hagan los trámites para que eso impacte en la información de ANSES. Lo agendamos como un tema para la próxima, ¿te parece, doctora? Claro que sí. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí. Gracias a ustedes, chicos. ¿Dónde Buena te encuentra semana. la gente que te está escuchando? Bueno, nosotros estamos acá en San Salvador de Jujuy, en el barrio Gorriti, calle Coronel Iriarte 397, en diagonal al Colegio Nacional 2, y nos pueden ver en las redes. Estamos en Instagram como Abogados en Jujuy, en Facebook como Estudio Argañarás y Rosa, y en Google también está la dirección, el teléfono, todo. 3885-816-754. Así es. Ahí te encontramos. Muchas gracias, chicos. Buena semana siempre. y feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador. Para el Como 1 de siempre, mayo. gracias por estar aquí. Brindamos por vos el 1 de mayo. Yo o el por 30, ustedes. El 30, la verdad, un placer tenerte aquí. Gracias, chicos. Gracias Y a ustedes. Ahora Bueno, entra gracias, doctora. todo un caudal de consultas y te compartimos, obviamente, y te Claro. esperamos el próximo martes. Que así sea. Nos vemos, chicos. Un abrazo Chao. grande, Doc. Adiós. Las 7 de la mañana con 51 minutos. Luchín. Lunes a viernes te desperté.